Pero sí, creo que ese fue el partido porque justamente San Lorenzo, lo recuerdo más que nada porque San Lorenzo perdió a Gorosito, había tenido un arranque de campeonato bárbaro San Lorenzo, ganando la Huracán 5-1 y a Boca 4-0, y ahí suma 3 derrotas consecutivas. Y se Mira, terminaron los años de campeonato. Claro, rápidamente se terminaron los años de campeonato con 3 derrotas consecutivas, creo que en la fecha 7, 8 y 9, con lo cual ya ahí quedaste lejos de todo. Eh, el pero San San Lorenzo después Lorenzo le va a dar una mano de a River. CAI, ¿de quién El era? profe ¿De Castelli. CAI? El Del profe profe Castelli. Castelli. Del profe El Castelli. profe Castelli. Por Dios, El grande por Dios. profe. Creo, Qué creo que fue, carrera del profe. creo que fue el único técnico que vi que San Lorenzo ganando, creo que era 3-0 o 4-0, me acuerdo que me llevó mi padre a la platea norte, la que está atrás de los bancos suplentes, eh, que ganaba 4-0, sale a dar una indicación y le dicen, sentate que nos vas a hacer perder. 4-0 iba el partido. Los hinchas. La gente, los hinchas lo puteaban a Ajá. Castelli, el equipo ganaba 4-0 y lo puteaban igual. Creo que fue contra Ginés y Tiro o Ginés de Jujuy, no me acuerdo. Debería revisar mis entradas que tengo ahí, Mirá. pero lo, lo puteaban hasta ganando 4-0 por lo que Castelli había sido, le habían hecho un equipo Silas, Gorosito, Viallo, Abreu y terminó séptimo. Chapa Zapata, Borrelli, estaba Ruggeri todavía, Pacet, Manusovic, un equipazo. Galeto, eh, no pudo pasar de un sexto puesto, la verdad que fue flojísimo. Claro. Pero bueno, ¿El eh, CAI estuvo antes? el CAI viene después, no, Mirá, el CAI viene antes. Es antes. el Bambino renuncia en la fecha 1, Lorenzo empata con Banfield en un partido que Oliveto termina el partido en el medio del aire, hace un gol a Abreu y lo anula porque él dice que lo terminó antes, eh, empata y renuncia. A la primera fecha, una cosa rarísima del Bambino. Ahí asume el CAI de Mar, le va pésimo, pésimo le va ese campeonato, y ahí asume el profe Castelli. Ahí está. Bueno, después no recordaba si era el paso de Basile, pero Basile estaba en Racing, así que digo, no puede ser. Basile fue el otro año. Cuando. Basile fue en el 90, sí, 97, 98, Claro, ahí está. Cuando, cuando dirige cuando el se va Coco. Castelli. A ver, otro más el Coco, ¿no? Que pasó por, bueno, todos los grandes menos, bueno, menos Independiente, River e Independiente y River. Independiente. Claro, Sí, sí, sí. pero hay que elegir tres grandes, no, no es poca cosa. El Coco lo hizo y bueno, con eh, singulares apariciones en los bancos de Racing, de San Lorenzo y de Boca. Pero bueno, repasando lo que sería el devenir de este torneo clausura, empate con sabor a triunfo de River en la fecha 6 contra Boca, en la fecha 7 le iba a ganar a Platense 2-1, todavía manteniendo el buen momento, invicto, sin perder, y me parece que iba a entrar ahora el momento quizás más polémico de River en el año, Nacho. Sí, el momento más polémico porque, como dijimos, hasta 7 fechas iba con 5 victorias y 2 empates. Un empate de ellos frente a Boca que tuvo sabor a victoria, eh, con lo cual River seguía puntero. Todavía no había entrado en la Copa Libertadores, eso iba a pasar en un par de semanas. Y se le venía la última parte del campeonato donde tenía que empezar a sumar, ¿no? Tenía que seguir sumando para sacar la mayor diferencia posible y luego en la segunda parte del campeonato apostarle a la Copa Libertadores, como era, creo yo, el objetivo de todo River. Tal cual. Pero acá sucede algo muy raro. River va a estar 6 partidos, 4 fechas de campeonato sin ganar. Este River que aplastaba, que hacía goles por todos lados, que iba invicto en el campeonato, que venía de ser campeón habiendo perdido un solo partido, ahora va a estar 6 sin ganar y entre ellos va a tener 2 derrotas consecutivas. Eh, y 2 derrotas que dolieron y mucho. Y hasta, Dani, acá corregime si me equivoco, porque creo que, digamos, los mismos diarios, los mismos cosas, se ponía en juego la continuidad de Ramón Díaz. Sí, es verdad. Un Ramón Díaz que había ganado Libertadores y campeonato, eh, de repente en 6 partidos le empezaron a contar todas las malas, ¿no? Como justo estamos hablando fuera del aire, ¿no? Cuando el arquero medio que se come un gol y después se come un gol feo, el otro se lo contás en contra. Y si no se come el gol feo, bueno, la atajó, listo, la sacó. O el gol, bueno, no es tanto su responsabilidad. Entonces le empezaron a contar toda la mala, como iba perdiendo con Boca 3-0 local, casi lo empató de casualidad, el torneo pasado lo gana porque tiene un plantel de puta madre. Entonces empezó a ser más como, che, Ramón no es el indicado. Tal cual. Imagínense lo dulce que estaba River, que 6 partidos sin ganar y se genera todo esto. Ahora vamos a ver, ¿no? Los 6 partidos que fueron, cómo fueron. Sí, sí. Empieza la racha con un empate con Rosario Central en el Monumental.
continúa con un empate ante Gimnasia de Grima de Jujuy como visitante. Y tenemos imágenes del partido de la fecha 10, el partido contra Estudiantes de La Plata, donde River lo recibe viernes por la noche, un partido típico de viernes por la noche, donde un club de fuera de lo que es Capital y Gran Buenos Aires venía a jugar contra uno de los equipos grandes, viernes por la noche televisado, después el sábado por la noche uno de los grandes viajaba fuera del Gran Buenos Aires a Sí, visitar a uno de ellos, era el otro televisado, y después teníamos el clásico del domingo y el partido del lunes de Teis Sport. Y sí. paremos de Además, contar, eran los lo que cuatro. pasaba, lo que pasaba acá también es que antes de este partido River había jugado hacía 10 días el partido de ida de la Copa Libertadores contra Racing en Avellaneda. Con empate 3-3, un buen empate, ¿no? De visitante empatar, sabías que de local no tenías que perder para seguir con vida. Eh, y después estuvo 3 días antes de esto el partido de Argentina con Ecuador por eliminatorias. Un partido que Argentina gana 2-1 con algunos jugadores de River, como se sabía que había siempre, ¿no? Por ejemplo, la Bruja Berti y otros más en la selección de Pasarela. Y se jugaba este viernes porque, no solamente porque había un partido que era el viernes, siempre un grande recibiendo a un equipo que venía afuera, lo raro era que sea River, generalmente ese lugar está reservado para Racing Independiente de San Lorenzo, era River, porque River jugaba 5 días después contra Racing el partido de vuelta en el Monumental. Tal cual, tal cual. Pero bueno, Partido que quedó en la memoria de todos porque vamos a ver lo que va a pasar. Y voy a decir algo, contra uno de mis equipos preferidos de aquel momento, porque Estudiantes y el profe Córdoba, bueno, tienen un lugar en mi corazón. Así que vamos a repasar imágenes de aquel partido por la fecha 10 del torneo Clausura 1997 y arranca rápidamente con gol del Pincha, porque Pincha se un pone en gran jugador de ventaja. Grande T. Era jugador bueno, es un buen dato, ¿no? Gran Es un jugador de buen Grande T, dato. Leo Ramos, porque era un uruguayo que le tenía un fierro en la pierna y le pegaba tiros libres y penales y iba bien de Sí, sí, arriba. Con lo es cual, verdad, era un jugador que te iba a dar muchos goles. es verdad. Bueno, y acá empieza el show de Palermo, Sí, porque el platinado delantero platense mete el 2-0 y se va a festejar, entre otros con el técnico de la selección, con Leonel exactamente. Scaloni al córner del Monumental, a hacer reiki, eh, con un par de compañeros más. Bueno, increíble momento, que fue tapa de todos los diarios, no solo porque eh, Estudiantes le ganaba a River, sino por el festejo, que era una locura para aquel momento. Hay que Sí. contextualizar. eh, no era habitual ver ese tipo de reacciones. Y una muy buena tapada de Tito Bonano ¿Qué? ¿De ante Fúriga? ¿El que le sí, pega? ante remate de Martín Furia. Primer tiempo terrible, ¿no? Porque Sí, no, no, no. Palermo, con su especialidad, una bomba en la cabeza de el, en este momento súper platinado Martín, para poner el 3-0 en el primer tiempo. Una locura. No, 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 una cosa increíble. El 10 era Cardoso, ¿no? Si no me equivoco. Que después Sí, jugó, que después jugó en Alemania. exactamente. Pelusa, le decían, ¿no? El Pelusa Cardoso. Pelusa Cardoso, que jugó en Pelusa Boca, Cardoso. vino a reemplazar a Maradona en el Clausura 98, sin mucha suerte, Qué jugó presión muy igual, ¿eh? poquito. Sí, hay que agarrar la 10 esa, un poco pesada. Y ahí se ve el cuarto gol, que es del mencionado Furia, cuando el partido estaba entrando en su fase final, en los últimos 10 minutos. Furia metía el 4-0 para que este Estudiantes del profe Córdoba, un equipo que quedó, bueno, verdaderamente en la memoria del fútbol argentino, Sí, porque asciende con Russo y Manera, el profe lo agarra en primera división y nada, con una formación clásica, con muchos de estos nombres, más, no sé, Tagliani, recuerdo muchos de aquella época, que terminaron siendo del día a día del fútbol argentino y dieron varias sorpresas, Nacho. sí. O sea, no fue un gran campeonato de estudiantes este, pero No, tuvo algunos partidos memorables. Además, recordemos que el profe Córdoba la agarra, después que, como decís, bueno, que se van Russo y Manera, se van con un estudiantes hundido. Creo que tenía 5 puntos en 10 partidos, peleando el descenso nuevamente, y lo logra levantar el profe Córdoba para evitar que termine peleando el descenso. Pero bueno, en esta época estudiantes terminaba bueno, había estado en la B en el año 94-95
y le costaba muchísimo, muchísimo le costaba hacer pie en primera. Siempre estaba Sí, en la zona baja de la tabla, estaba peleando el descenso o se salvaba el descenso 4 o 5 fechas antes, no aspiraba a pelear campeonatos, era una época negra en la historia de Estudiantes, sin duda, que recién la pudo cambiar, creo que ya lo hablamos en algún podcast, creo que el de Gimnasia, cuando llega Bilardo. Pero cuando llega Bilardo unos sí, años después, yo creo que tiene un corto lapso cuando sube. En la primera época del profe Córdoba hace un buen campeonato y después termina de redondear algunas actuaciones buenas sin hacer buenos campeonatos. Y después empieza a entrar en ese ostracismo total que nombrás vos, que dura 4 o 5 años tranquilamente hasta que llega Bilardo en el 2003. sí, 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 porque Estudiantes asciende, hace una campaña, como vos decís, arranca muy mal y después termina muy bien. La siguiente temporada es bastante floja, vamos a decir ahora, Claro. es floja. No desciende, había equipos obviamente con peores promedios y todo, pero, pero eso es lo que lo termina salvando a Estudiantes varios años y después sí con Bilardo, y Bilardo sube a varios chicos, creo que Farías ya estaba hace bastante en el equipo, pero sube a varios chicos que terminan siendo muy importantes después, como Pavone, Angeleri, que terminan siendo campeones no solamente locales, sino también algunos de ellos de América con, con Sabela, pero creo que ahí con Bilardo cambia mucho la mentalidad. Bilardo, acá debería preguntarle a mi amigo de estudiantes que se conoce el detalle todo, pero creo que que desde que asume Bilardo no pierde más hasta el final del campeonato. Creo que dirige 10, gana 5 y empata 5. Y lo salva el descenso, porque ese año estaba así muy complicado. Eh, lo salva el descenso, entre ellos incluido el del día del champán, que es el torneo siguiente con River. Con Lo River. salva el descenso, después un torneo medio, y ahí asume Mostaza Merlo, que ya con Mostaza terminan saliendo, creo que top 3 o top 4 de un Sí, campeonato. pelea los dos campeonatos Pelea hasta el Mostaza, final. cayéndose sobre el final, pero bueno, ya veíamos un estudiante de otra estirpe, de otro estilo, Sí, más cerca del que, bueno, vemos por estos días. Y además es como que se preparó para la vuelta de Verón. Verón no sí. llegó con un estudiante destrozado, sino que llegó a un equipo que, bueno, venía de 2, 3 temporadas mejorando paulatinamente. Bueno, la llegada de Estaba Verón terminó. jugando, estaba jugando Copa ya. Había clasificado a la Copa Claro, Libertadores claro. y ahí asume Simeone, cuando se va a Burruchaga Independiente, asume Simeone con el partido de vuelta pendiente con San Pablo. Estudiantes había ganado 1-0 la ida y lo tenía anotado para semifinal. Si pasaba Estudiantes, Verón jugaba la semifinal de la Libertadores. Imagínate qué escenario para volver, ¿no? Hubiese sido ese para Verón. Bueno, finalmente Estudiantes queda afuera, creo que pierde, no me acuerdo si pierde 1-0 y pierde por penales o pierde 2-0 el partido de vuelta con los cuartos de final, queda afuera y después sale campeón el recordado desempate con Boca y luego años más tarde sí gana la Libertadores con Juan Sebastián Verón jugando la completa en esa final recordadísima contra el Cruzeiro, dando la vuelta en Belo Horizonte. Un Cruzeiro que el otro día, dato totalmente random como nos gusta en este podcast, adivina cuántas series Cruzeiro le ganó a los equipos argentinos por Copa Libertadores. Cruzeiro. No, no sé. No lo Cero, podría. Mirá, cero. Cruzeiro nunca eliminó a ningún argentino en Copa Libertadores. Perdió con Boca, perdió con Estudiantes, perdió con San Lorenzo, perdió con River, perdió con todos los argentinos que enfrentó. Y otro dato curioso, su máximo rival, Atlético Mineiro, todas las series que jugó contra argentinos las ganó. estamos hablando de Cruzeiro de Belo Horizonte. Mirá qué buen dato. Cruzeiro de Belo Horizonte nunca le ganó una serie de Libertadores a ningún argentino y su rival Atlético Mineiro nunca perdió una serie de Libertadores contra el argentino. Ahora, ¿estoy mal o le gana la final a River en el 76? ¿El 76? ¿Cruzeiro? Creo que 76, no, ¿eh? sí. Me parece Sí, que Cruzeiro sí, River, pero bueno, bueno, está bien. vamos a chequear el dato, vamos a chequear el dato. Chequéamelo, Pero chequéamelo. está bueno el dato a ver, de hecho no es una eliminación, es una No, final, es una final, es una final. claro. Pero es muy bueno el dato, es muy bueno. Y Qué locura. El Mineiro nunca perdió contra un argentino. Y yo hice memoria rápido, el otro día leí el dato, hice memoria rápido, a San Lorenzo lo eliminó, a Boca lo eliminó 2 veces, a River lo eliminó la última vez. No recuerdo una derrota de Mineiro contra un argentino. Por Mirá, acá está, Libertadores, ¿no? Por acá está. Libertadores. Final de 1976, es efectivamente Cruzeiro River, Cruzeiro gana el de ida, River gana el de vuelta y en el tercer partido jugado en el Estadio Nacional de Santiago se impone Cruzeiro por 3-2. La famosa época donde Bien. River jugaba las finales cada 10 años, Claro, 66, 76, 76, 86, 96. exactamente. Ah, Exactamente.
Y otra cosa, que dato que busqué la semana porque A con Nacho ver. nos quedamos hablando el otro día. El del Estadio Olímpico. Si bien es verdad lo que Ah, dice Nacho, que tiene que ser un estadio donde se hacen Juegos los Juegos Olímpicos, hay estadios que se han apropiado el nombre sin ser Estadio Olímpico. Así que teníamos razón los dos. Se lo digo al público. Porque... no. Estábamos los dos correctos, pero, o sea, eran las dos afirmaciones correctas. Está bien dicho Estadio Olímpico, un estadio que fue sede de un Juego Olímpico, y hay otros estadios que sin serlo se apropian de ese nombre, así que nada, no era una locura, no estaba fantaseando. Hay algún estadio que no tiene nada que ver con los Juegos, que se ha adoptado el propio nombre por la pista olímpica. En este caso lo decíamos por la famosa pista olímpica del Monumental, que lo podría haber bautizado como Estadio Olímpico Monumental, qué sé yo, en la claro, imaginación de alguno. claro, Eh, claro. bueno, no sé dónde llegamos con todo esto, pero sí sé que después de la derrota de River en la fecha 10, en la fecha 11 se va a venir algo mucho peor, Nacho. Antes se nos viene el Ah, estoy partido mal, con es el cierto, partido por Libertadores, ¿no? Se juega el partido de vuelta de la Copa Libertadores. River, es cierto. recordemos, ¿no? Entrando en octavos de final de la Copa Libertadores, empatando de visitante con Racing 3-3, tenía que definir la llave de local. Tal cual, decía bien Nacho. Entonces, River juega un viernes con Estudiantes de La Plata, cae por goleada de local, le toca con ese panorama ir a definir de local nuevamente un octavo de final de Copa Libertadores contra Racing, que es lo que vamos a ver ahora, y llegar, no de la mejor forma, porque que te hayan goleado hace 4 días, Sí. bueno, no es un buen augurio para jugar una eliminación directa, así que vamos a ver algunas imágenes de lo que pasó en aquel partido entre River y la Academia en la Copa Libertadores de 1997, donde River era el campeón reinante. Agradecemos a la gente de Fútbol Retro por las imágenes. Pelota del Chelo para el Vichy Fuertes y el 1-0 del Vichy. Sí, un Qué Racing goleador, que, goleador el Vichy, eh, un Racing que se puso al frente de entrada nomás, que lo había empatado faltando 10 minutos en el cilindro, con lo cual pasó de estar 2-3 a 4-3 en 15 minutos, tal cual. prácticamente. Eh, Este es el y Racing del Coco. exactamente, un Coco que las dos veces que lo enfrentó lo eliminó con Racing y River. Ya lo vimos en la Supercopa y ahora otra vez. Y eh, para agregar, el que ganaba sabía que enfrente tenía Peñarol. Peñarol ya Mirá, estaba clasificado a los cuartos de final, o sea que todos sabían que el que ganaba iba a viajar a Uruguay. qué golazo este. Sí, no, no, una delicia. Un escándalo el gol de Francescoli para empatar la serie, empatar el partido y la serie. Sí, como diría el Coco años más tarde, tenés que cerrar el estadio. Sí, Un es cierto. golazo de Francescoli. Eh, bueno, que justo lo dijo con el gol de Messi de picadita a México, ¿no? O sea, A México, sí, es cierto, también, es también cierto. picándola. No te digo para goles gemelos porque son distintos, pero eh, Tienen definiciones que ver, similares con el Coco Basile en el banco. tiene que ver, exactamente. Tiene mucho que ver cómo definen unos y otros. Penales, porque el resultado no se iba a mover. Arranca Racing pateando con Nacho González. Burgos que no tenía mucho para hacer. ¿No era Tito? Perdón, Bonano no tenía mucho para hacer, Era Tito, exactamente. ¿no? Sí, 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 era Tito Bonano. Sí, Ahí sí. rotaban bastante, así que puede ser cualquiera. No, era Tito Bonano claramente. Desliz con ahí Ahí se está, ve sí, Tito, claramente Tito, Tito. que Bonano erra Francescoli, mete Brusco, Brusco que convierte en cuando le Trota, pegaba hacía honor a su apellido. Neto para Racing, todos buenos shoteadores los de Racing, ¿eh? Sí, 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 sí. Todos jugadores de primer nivel. Sí, sí, convierte Celso Ayala, El el mago. Mago Capria, el Mago Capria, River para extender la serie, no vi quién era realmente, por el número puede Hernán ser Díaz. Lombardi, pero Hernán Díaz, ahí está, la hormiga Hernán Díaz. Y para cerrar la serie, el Chelo, otro de penales importantes, el Chelo. Y sin dudas, para cerrar esta serie y llevar a Racing a los cuartos de final de la Copa Libertadores,
Racing que en esta edición iba a llegar a las semifinales, que es la vez Sí, anterior a esta, a la actual, donde volvió a alcanzar esa instancia. O sea, Racing exactamente. no juega semifinales desde esta época, ¿no? Eh, Increíble porque pasó una vida por el medio. Sí, un Racing que encima ya queda eliminado o sea, logra eliminar a Peñarol, que todavía era un hueso duro, duro de roer, eh, y se encuentra en semifinales con Sporting Cristal cuando todos esperaban que se enfrente a Vélez, ¿no? Vélez era el que venía por esa parte del cuadro un poco más relajado. Bueno, Vélez pierde de local con Sporting Cristal 1-0 en un partido, creo que se lo juegan 10 veces más, 8 lo gana Vélez. El Sporting Cristal con un gran equipo, como decir Arano, con un gran equipo, logra meterse en semifinal y es terrible cómo lo pierde con Racing, ¿no? Porque Sporting Cristal pierde 3-2 el partido de ida en Avellaneda y luego lo gana 4-1 en Sí, Perú, dándole una clase de fútbol sí, a sí. Racing y metiéndose en la final. Una serie que Justamente se contra rompe. el Cruzeiro. Ahí está, mira. Digo, una serie que se rompe. eh, Era 3-1 en Avellaneda y le descuentan a Racing sobre el final del partido. Era una diferencia importante irse con 2 goles de Avellaneda, achicando la diferencia del equipo peruano después. Bueno, logró ganarle y de muy buena forma eh, Sí, a la academia, casi sin atenuantes. Terminó llegando a una final contra los equipos brasileños que justo ahí tuvieron la primera aparición pesada en Copa Libertadores en los años 90, donde, bueno, tenemos muchos equipos que uno recuerda más allá de haber pasado el tiempo. Hablamos de San Pablo, podemos sumar a Gremio, a Cruzeiro, a Vasco da Gama, a al Vasco. Palmeiras, bueno, muchos equipos que en esa década pisaron y pisaron fuerte a nivel Copa Libertadores, no solo obteniendo títulos, sino que después siendo protagonistas de ediciones anteriores y posteriores a donde lograron coronar. Pero bueno, River después de esta eliminación de Copa, golpeado, si un equipo puede estar golpeado, pierde por goleada, no viene bien en el campeonato, lo eliminan de local en Copa Libertadores y le toca visitar Santa Fe para ir al viejo cementerio de los elefantes a jugar contra Colón. Así que Contra ese era Un Colón que iba sí, puntero. Ahora iba puntero exactamente. del campeonato. Claro, iba a decir, un Colón que además era el Colón, desde que había subido, era el Colón estrella, el mejor momento de Colón desde que había tocado su vuelta a Primera División. Por eso vamos a ver cómo le fue al Millonario en su visita a Santa Fe, con bueno, un resultado memorable también. Y un partido que le valió a uno de los participantes su pase a River, justamente. Un River que esa época y muchas épocas después también acostumbraba a comprar los jugadores que le hacían goles. Era como una regla. Es Le hacías un verdad, gol a es River, te verdad, compraba. es verdad, tal cual. Ahí la Bueno, ahí salida salía bien típica Colón. de aquellos años. Corregime, Dani, el 4 era Ibarra, ¿no? Sí, señor. El 4 era Hugo Benjamín Ibarra. Eh, estaba Leo Díaz al chequeando, arco. estaba chequeando la formación. Si querés seguir un poco en el video y mientras miro, que es Dale, Leo Díaz, bueno. Dante Unali, Ibarra, Medero, Héctor Rodríguez Peña, Aquino, Castaño Suárez, Uliambre, Marcelo Zagarelli, Víctor Müller y Cristian Castillo para Equipazo. el Zabalero, exactamente. Y del lado de River, un equipo bastante base de lo que veníamos viendo, ¿no? Bonano, Trota, Sorín, Hernán Díaz, Astrada, Altamirano, Marcelo Salas, Monserrat, Francesco, Gallardo, Berti, River con todo, Sí, sí. con, con todos sus nombres. Y ahí veíamos a la estrella de color, Nacho. Cristian Castillo. Cristian Castillo, a mí me volvieron loco con Cristian Castillo porque he salido de Atlanta y uno de mis mejores amigos de toda la vida es hincha de Atlanta y el padre fue hasta dirigente de Atlanta. Así que Mira, después de este partido, lo que fue fumarse a nuestro compañero, ¿no? Diciendo básicamente que Cristian Castillo era la reencarnación de Batistuta. Bueno, este día no estuvo tan lejos. Un partidazo de Cristian Castillo con un doblete y un River que hacía 4 días se había quedado fuera de Libertadores local y tenía que viajar al cementerio de los elefantes para enfrentarse al puntero del campeonato, un Colón que parecía que iba a salir campeón, parecía que iba a romper la tal cual, racha acá. Finalmente tuvo que esperar unos 23 años más, pero bueno, se le tal dio cual. finalmente al Zabalero. Digo, si pensamos lo que fue el partido, a los 18 minutos Colón ganaba 3-0. Para ponerle
un marco de realidad al partido. Una locura. Ah, un baile, la verdad, descomunal que le dieron al equipo de Ramón Díaz acá. ¿Quién lo dirigía a Colón en esa época? ¿Está en la formación ahí? Sabes que no lo vi, pero a ver si por memoria, déjame pensar, ¿eh? Porque estuvo, un tiempo después vino Maturana, pero Maturana no le fue bien. No, no, no. No. Me sale Pancho Ferraro, pero creo que fue antes, Pancho. No, no recuerdo quién fue el técnico. Vamos a googlearlo, Puede ser a Pancho ver qué aparece. Ferraro. A ver quién aparece. Eh, puede ser Pancho, ¿no? Me acuerdo que el Sí, año puede ser anterior Pancho, ¿eh? seguro era Pancho Ferraro. Ahora vamos a buscarlo. Un Seguro aparecerá Pancho, el nombre. ídolo total en el norte, en Jujuy. Tal cual, sí, sí. Bueno, Saralegui, otro que Saralegui, el uruguayo, tuvo su partido soñado, un hat-trick. En esa época no se decía hat-trick y no se acostumbraba a llevarse la pelota. No sé si lo habrá hecho Saralegui, pero Sí. No, sí, sí, eh, sí. Si se la llevó, se la mandó de utilería, porque no te la daban, ni a palos. No, no era Pancho Ferraro todavía, así que vamos a ver. eh, ¿Quién es el DT de Colón? cuando lo encuentres, haceme una adivinanza, a ver si lo adivino en vivo. Vamos a ver, dale, Pero vamos a ver. prometo no buscarlo. Bueno, Vamos, acá dale. otra vez, otro gol, bailecito de Saralegui. Ah, no, el bailecito de Cristian Castillo, perdón. Cristian Castillo. Un River estaba para el cachetazo total. ¿Es el gol de Lenzo? No, todavía no. Show de los palos sobre el final del partido. Bueno, un River que iba más por inercia y por obligación que por otra cosa. La cancha de Colón es increíble como uno tiene en la cabeza el- la confección del estadio actual, ¿no? No parece que fuera otro lugar el cementerio de los elefantes de aquel momento, que Sí, nada, se recuerdan victorias muy fuertes de Colón en aquel momento, ¿no? En la vuelta a primera, sobre todo este equipo, bueno, recuerdo a Boca perdiendo, a River perdiendo, una localidad fuerte en aquellos años para un club que llegó a primera y bueno, hizo lo suyo, ¿no? sí, sí, sí. Un Colón que a los 5 o 10 minutos de un tiempo ya ganaba 5-1 arriba, la verdad, una locura. Y como habíamos hablado antes, ¿no? Los diarios de la época diciendo Ramón Díaz en la cuerda floja. Eh, Se lo cuestionaba el pelado. 6 partidos sin ganar, un River que caía a la cuarta posición, tenía 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas con, vamos a decir ahora, un Dream Team. Un Dream Sí, Team tal tenía cual. River, pero parece que de algo le sirvió esta derrota porque de acá en adelante no perdió más. Y un Colón que, vamos a decir la verdad, un Colón que se vio un poco perjudicado por decisiones arbitrales polémicas en los partidos posteriores. No sé qué tan cómodo era que un equipo del interior sea campeón, eh, porque Colón, yo también tengo un amigo de Colón, como decir, ahora no conozco más gente de Colón, obviamente no soy de Santa Fe, eh, y siempre me decía que este torneo había sido un robo a mano armada. Yo no lo vi así como un robo a mano armada, pero sí hubo decisiones polémicas que perjudicaron mayoritariamente a Colón en esa racha.